Hola, ¿cómo están? Vamos a conocer hoy vida y obra de un gran artista argentino, un gran músico que se presenta con sus shows en vivo por toda la República Argentina. Estoy hablando de un discípulo de Hugo González Neira, aquel tecladista de Aquelarre que brilló en los años 70 en el rock nacional argentino. Con ustedes, el gran Richard Arena. Le meto jeringa por la izquierda. Vamos, Richard. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Richard Arena. Y bueno, acá me solicitaron para hacerme una pequeña entrevista moral, así que vamos a iniciarla. Bueno, en mi niñez me dediqué a temprana edad a la música, a las teclas, dado lo que yo siempre suelo comentar en las notas que me hacen o en los reportajes que me suelen hacer cuando me preguntan sobre mis inicios. Y verdaderamente la respuesta prácticamente o básicamente siempre es la misma, que en verdad fue lo que sucedió. Y me refiero a que yo desde que estaba en el jardín de infante o en la primaria, sentí mucha atracción por el tema de la música, las teclas. Muy chiquito, lo primero que escuché fue un disco de Elvis Presley en un cumpleaños de uno de los vecinos del barrio. Pedí prestado el disco y mientras todo el mundo comía chisitos, patty y jugaba a la pelota, a mí no me pudieron despegar del combinado y me puse a escuchar a Elvis Presley y bueno, fue un magnetismo, fue una atracción inmediata, hasta que bueno, pedí prestado el long play, después me lo compré, lo devolví, obviamente, pero fue algo inmediato. Y después, bueno, a causa del cumpleaños del muchacho que era vecino nuestro, él estudiaba piano con una profesora de barrio, estudiaba piano clásico, y también me fui a anotar, fui a ver, a tomar clases, y me decidí de meterme para estudiar para concertista, piano clásico, rindiendo libre en el Conservatorio Clementi. Y bueno, ahí empezó todo. Después, acto seguido, bueno, obviamente yo tenía un profesor de inglés que estaba bastante avanzado en lo que era la música, porque la profesora mía de piano era la madre de él, o sea que yo con la madre estudiaba piano clásico y con él estudiaba inglés, y bueno, él de alguna manera empezamos a hacer los primeros contactos así a nivel de música y a informarme, y bueno, me grabó un refrito en un BAF de 120 naranja, que siempre lo menciono en todos los reportajes, y ahí me hizo un refrito de todo lo que era la época del 70, y me refiero a las grandes bandas, tanto del rock progresivo como las que se escuchaban en ese entonces. Me refiero a Deep Purple, Emerson, Lake and Palmer, Yes, King Crimson, los Beatles. Seguramente me estaré olvidando de alguna otra, pero bueno, ahí fue un poco el comienzo, y de todo ese refrito que me armó en ese cassette, que era el MP3 de la época, porque los cassettes de 120 eran como que podías poner muchas músicas. Obviamente después vino el MP3, el MP4, las cosas ilimitadas, vino el CD, vino el DVD, y aparte, bueno, ahora ya hay plataformas, y obviamente eso prosperó un montón. Pero en aquel entonces me había hecho un refrito en un BAF de 120, un cassette que servía para escuchar música, y fue el desplazamiento de lo que se conocía en la época como magazine también. Entonces lo primero que me llamó la atención inmediatamente de ese refrito fue la magnífica adaptación de Emerson, Lake and Palmer en una obra que le corresponde a Mussorgsky y Ravel, y me refiero al legendario Cuadros en una exposición, y ese long play, digamos, directamente me voló la cabeza, literalmente, porque yo creo que fue algo, escuchar toda una orquesta reducida, compuesta y arreglada para trío de Hammond, sintetizadores Moog, piano y batería y bajo,
La verdad que fue algo que me tocó muy de cerca y me motivó bastante. Si bien en ese refrito también habían otros tecladistas y de otras bandas, digamos, a las que yo le puse el oído, como ser John Lord, Rick Wakeman, bueno, todos esos tecladistas que marcaron épocas, ¿no? Pero si bien estaban todos ellos, el que realmente me marcó a fuego fue Keith Emerson y es hasta el día de hoy que ese puesto en el trono lo sigue conservando porque realmente no, dejó un tendal y un legado bastante jugoso y rico, tanto en música, en producción, en arreglos, en composiciones, en ser el frontman, el showman de una banda, porque se resumen muchas cosas en lo que es Keith Emerson, como para todavía tenerlo de manera asidua en la punta de referentes y que no lo desplacen, ¿no? Obviamente, a mi criterio. Y después, por ejemplo, bueno, acá a nivel nacional tuve la grandiosa fortuna de conectarme con el maestro Hugo González Neira, el cual yo después de haber estudiado clásico y que mis padres me hayan sacado de estudiar clásico porque estaba perdiendo el colegio, no le estaba dando bolilla a nada, solamente a las teclas, al ébano y al marfil. Cuando tuve la oportunidad de volver a las teclas, volví a estudiar rock, blues, jazz de la mano de Hugo González Neira, que era el desaparecido teclista de Aquelarre, la banda de los 70, el cual me llevó también a escuchar, obviamente, bandas de esa época, de la época nacional, como Pescado Rabioso, El Reloj, Crucis, de las cuales también, en el caso del Reloj, tuve la oportunidad de estar en las botas de Luis Alberto Valenti, que es uno de mis referentes también. Y bueno, y ahí se fueron dando un montón de cosas y, y se fue desplegando un poquito todo, ¿no? Saúl, exacto. Saúl Blanche, fiel a sus fieles. Bueno, en realidad con Saúl fue mi debut discográfico. Eh, lo que pasa es que no sé si era complicado, era una manada más reducida, digamos. Es decir, el que estaba, por ejemplo, dentro de este rubro, como no abundaban, por ejemplo, músicos del rubro, como ser tanto del rock progresivo o de rock, sí había tecladistas, había pianistas, había un montón de gente o había músicos, pero básicamente lo que había mucha demanda era guitarristas y bajistas y tríos de rock. Ya el tecladista era como que medio visto más, viste, de un punto de vista más conservador y más, sí, más conservador, más clasicista. Entonces era complicado, por ejemplo, eh, que hubiera demanda de tecladistas para bandas de rock. Es decir, había que complementarse con lo que se estudiaba en esa época, que era clásico, que había una demanda increíble, porque todo el mundo o todo pibe que empezaba a estudiar piano, empezaba a estudiar por la vena clásica, es decir, Mozart, Beethoven, Bach, etcétera, etcétera. Pero después había que hacer el gran paso, digamos, y desarrollar todo eso o vincularlo y vertirlo en lo que era la corriente del rock, porque el rock es un género que más o menos siempre tuvo vertientes de otras cosas y siempre se fusionó con otras cosas, porque es un género bastante rico y que permite fusionar con otro tipo de corrientes y eso fue también lo que me atrajo. Eh, y allá por fines de la década de los 80, más o menos por el 89, yo tenía un conocido, un guitarrista allá en Luján muy bueno, Richie, que estaba en la banda de Saúl Blanche y que bueno, él fue el que me dijo, me dice, mirá que están buscando un tecladista así asá, que con la onda Deep Purple, bla, 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 bla. Y yo ya en ese entonces ya venía tomando clases con Neira, venía tocando clásicos, venía tocando rhythm and blues, rock, blues, jazz. Y bueno, cuajó perfectamente el perfil porque aparte, bueno, yo cuando me llevan a la banda, como para probarme, dicho por el plantel que había en la banda en esa época, me dice, loco, probamos, no sé,
50 tecladistas y no cuajan ninguno, qué sé yo, y yo me acuerdo que fue una cosa muy natural porque entré al ensayo, empezamos a tocar Deep Purple y ya se dio ahí al toque, ¿viste? O sea, no... ¿viste cuando dicen anillo como anillo al dedo? Calcé como anillo al dedo, y bueno, evidentemente era lo que estaba buscando, y de ahí me llevó a grabar los 2 discos solistas de Saúl cuando se desvincula de Rata Blanca. Y en Rata Blanca también hubo otra movida, dado que iba a ser uno de los primeros tecladistas en estar ahí, pero por cuestiones extramusicales en Rata no se dio, y bueno, terminé tocando y grabando con Saúl, lo cual fue una experiencia bárbara porque yo era muy pibe y era todo muy nuevo y podía volcar yo todo lo que estaba estudiando y bueno, sí, volcarlo y desarrollar todo lo que yo venía tocando. Si bien en esa época yo también tenía desde hora cero, porque también si bien tomé en esas clases con Hugo González Neira, me despertó también digamos, la curiosidad por lo que serían tríos de jazz. Si bien yo venía escuchando a Emerson Lake and Palmer, él es como que profundizó un poco más todo ese conocimiento, del cual estoy eternamente agradecido, esté donde esté. Y ahí ya él me conectó con tecladistas y organistas de la talla de Jimmy Smith, pianistas como Oscar Peterson, y estoy hablando del rubro de jazz, y bueno, y un montón de otros organistas y pianistas que también, qué sé yo, Bud Powell, Red Garland, Jimmy McGriff, el que está en el palo del jazz sabrá de lo que le estoy hablando, pero principalmente Jimmy Smith, que fue el maestro de un montón de etapas de tecladistas, inclusive influyó a gente como a Keith Emerson, a John Lord, o sea que estoy hablando del tipo que prácticamente puso el Hammond B3 en el mapa, si vamos al caso. O sea, fui a la cabeza de la serpiente, a la fuente, a buscar ahí, ¿viste? Y bueno, Hugo González Neira afortunadamente me abrió la puerta a todo eso. Y bueno, obviamente después de Keith Emerson, John Lord y demás, o Rick Wakeman y todos los otros tecladistas que componen el rubro progresivo, que sé yo, Gary Brooker, Tony Banks, bueno, podría estar un rato largo nombrando. También escuché otro tipo de gente, como qué sé yo, bueno, Thelonious Monk, Fat Dominos, Jerry Lee Lewis, Gary Brooker de Procol Harum, Focus. Bueno, hay un montón de cosas ahí de ingredientes en la ensalada que, bueno, te va forjando y te va armando el carácter como para ir viendo. Te mando a probar y como.
pero vuelvo a ser insistente en mis primeras palabras que el primero que me destrozó la cabeza y no me la pude recomponer fue Mr. Keith Emerson, con el cual, a Dios gracias y afortunadamente, las dos veces que vino a tocar con Emerson, Lake and Palmer, tuve la oportunidad de poder dialogar con los tres, con Emerson, con Lake y con Palmer, pero básicamente con él, y también tuve la oportunidad de darle un video mío y grabaciones que yo solía hacer de ellos, y que él con mucho respeto y obsecuencia se la llevó, y cuando vinieron la segunda vez me había dicho que la habían escuchado, y me dijo algo que me dio escalofríos prácticamente, porque estábamos en una fila en el Hotel Intercontinental y él estaba firmando autógrafos, y en un momento en la fila me dice, vení, me dice, vos, me dice, y yo me señalo como diciendo, ¿quién? Yo, sí, vos, me dice, vení, me dice, quédate acá al lado, me dice, vos eras el del Richard, el de Seiza, que yo se acordaba, y ante mi asombro le digo, sí, yo te llevé esto, lo otro. Entonces agarra y dice, bueno, quédate acá mientras yo voy filmando, hablamos, me dice. Entonces agarro y le digo, ¿qué? ¿Te acordás lo que yo te di? Te di los videos. Sí, lo escuché y los vi, me dice. Y verdaderamente me da escalofríos, me dice. Y se hizo como un silencio sepulcral y yo dije, chao. Acá me dice que me dedique a otra cosa o algo. Y para grata sorpresa mía, le digo, pero te da escalofríos, pero ¿cuál es el motivo? Le pregunté, después de ese silencio que dije, bueno, es ahora o nunca, agarré y le pregunté, pues digo, ya está, lo que está hecho está. Y me dice, no, me da escalofríos, me dice, porque las veces que lo escuché, realmente me confundo, porque no sé si soy yo o sos vos el que está tocando. Entonces ya con eso ya dije, bueno, basta. Esto es una cuestión, un comentario muy personal que no suelo hacerlo siempre, pero ya que estamos en ceremonia acá, en comunión, viste, te lo cuento. Te lo cuento como si te lo contase a vos, y esto lo va a ver todo el mundo, viste, pero bueno, qué sé yo. Ya salió, ya está grabado y está filmado. Bueno, después de la etapa de Saúl y el paso leve de la prueba ahí en Rata, que no se dio por otras cosas fuera de lo musical, estuve tocando con varios, por ejemplo, músicos de la época de los 70, como ser Alex Zucker, el ex bajista de Alas, con Eduardo Fresa para su banda solista. Y después yo tuve como casi 7 o 9 años sabáticos en donde colgué las teclas todo, porque bueno, o sea, me enrosqué con otras cosas, y bueno, lo que me llevó a 7 o 9 años de estar fuera de lo que es la movida musical, o fuera de lo que es la música. Y de repente mirar lo que son las cosas y las casualidades, y de estar en el momento correcto, como cuando estás en el momento equivocado y en el tiempo equivocado, también tienen sus consecuencias. Fuimos a ver a un guitarrista que era el profesor del marido de una de mis alumnas de teclado, bueno, todo un rollo. Y resulta que cuando llegamos allá, creo que fue en Paso del Rey, eso si mal no recuerdo, o Moreno, y cuando llego me doy cuenta que tocaba el reloj. Y yo anteriormente con Locomotora Expósito habíamos formado un trío con Alex Zucker y Locomotora en el año 95, 96, que estuvimos alrededor de 3-4 meses, fue muy efímero porque bueno, cada uno tenía sus compromisos y no se llegó a más, pero cuando se terminó eso dejamos todo colgado en el aire, y después que pasa lo de Luis Valenti, que fallece en el 2004, yo me encuentro con Locomotora Expósito, ya te digo, en este show del reloj, y cuando me ve, nos encontramos otra vez, me dice, hola, ¿cómo te va? Te estuve buscando, tratando de contactarte, qué sé yo, porque viste lo que pasó con Luis. Sí, loco, la verdad que me enteré, me dice, ¿podrías venir a la banda, loco, y por lo menos tocar los clásicos, los que tienen mucha tecla, qué sé yo, porque sin la tecla, dice, no es otra cosa. Le digo, ¿me pedís que toquen el reloj? Le digo, sí, loco, ¿te parece? Yo le digo,
Yo le digo, a ver, dame un segundo. Y fue literalmente un segundo porque me llevé la mano a la cara, creo, y le dije, sí, dale, cómo no, le digo. Y bueno, ahí empezó. Y él me llevó, después de ese trío que tuvimos con Alex Zucker y Locomotor Expósito, cuando lo vuelvo a encontrar me lleva y me mete en lo que es la familia relojera. Y bueno, pasé a ser uno de sus integrantes también, ¿viste? A lo largo de todo lo que vino a desarrollarse de lo que es la discografía del reloj y le digo, la cronología del reloj. Y bueno, me llevó a grabar los dos discos últimos, estos que grabamos en vivo. Creo que uno fue en el 2017 y otro después conmemorando los 50 años con ellos. Obviamente en el lugar de Luis Valenti, uno de mis referentes de la época. Y bueno, y después también tuve, cuando yo empecé a estudiar con González Neira, allá en mediados de los 80, lo que yo te estaba comentando de Neira, de los tríos de jazz y escuchar mucho jazz y qué sé yo ya venía con Emerson Lake and Palmer y me gustaban mucho los tríos, y cuando escucho Jimmy Smith, The Doors también, que si bien tenía el cantante solista que era Jim Morrison, pero la banda era un trío, era una guitarra, teclado, haciendo bajos y batería. Entonces me empezó a seducir y empecé a hacer una mezcolanza entre todos esos estilos de lo que yo escuchaba, entre Jimmy Smith, The Doors, Emerson Lake and Palmer, qué sé yo, y siempre me gustó el formato de trío. Entonces, pasados mediados de los 80, formé el RA3 Richard Arena Trío, que es el trío y el formato que me acompaña hasta el día de hoy, y que siempre lo fui alternando con otros proyectos de la época o del momento, pero verdaderamente siempre fue el formato y el trío y la banda que me fue acompañando hasta a lo largo de mi carrera, o llamémosla así de alguna manera, y que fui compartiendo con otros proyectos. Cuando estaba tocando con RA3 en el Roxy, en el viejo Roxy, en el primer Roxy allá en Congreso, Combate de los Pozos y Rivadavia, tuve la oportunidad también de tocar con muchos músicos así del ambiente, y el más relevante fue Charly García, que bueno, las dos veces que él cayó al Roxy, porque siempre después que terminaba de tocar venía a The Roxy, y eso creo que fue en el año 93, si mal no recuerdo, y hay videos en mi canal de YouTube de eso. Y tuve la oportunidad de compartir escenario del Roxy dos veces con el ultra monstruo de Charly García, zapando. La primera vez él en guitarra y yo en mis teclados, y la segunda vez que tuve la oportunidad de tocar, que tuvimos de tocar juntos, tocábamos espalda con espalda en el set de mis teclados y fue una experiencia increíble. Bueno, después un montón de cosas, después zapadas montones cuando se armaban esas zapadas interminables. Por ejemplo, cuando se armaban producciones tanto con Box Day, El Reloj, con Gadi Pampillón o con Manalo, siempre se armaban esas zapadas setentosas que digo yo. Y también estuve en una o dos oportunidades con Box Day que me invitaron a tocar. Willy Quiroga, Simón Quiroga y Carlos Gardellini, cuando tocamos allá por Ramos Mejía. Justo yo había ido a tocar de invitado a otra banda y cuando me vieron me dijeron, no te vas a ir de acá sin tocar con nosotros. Fue prácticamente una amenaza en conjunto entre los tres, más la manager, Claudia, una divina. Y bueno, obviamente me tuve que quedar y cumplir el sueño de poder tocar un poquito con ellos, y la verdad que fue también muy grato. Bueno, Lito Vitales, monstruos si los hay. Es un tipo con el cual vos estás tocando y siempre sale bien todo lo que haces. O sea, es increíble, es como que es un gran ordenador de todo lo que va saliendo. Es un gran mixer donde converge todo y él lo ordena de una manera, sabe dónde va todo. Y eso, por ejemplo, bueno, una vuelta me llega un mensaje por WhatsApp de él, porque iban a hacer un
un homenaje, un tributo, un homenaje en el ciclo que tenía él en la televisión pública, en el programa El Anfitrión, para ahí la televisión pública, Canal 7 creo que era. Iban a hacer, iba a estar, estuvo de hecho, Lito Nevia, homenajeando a Muerte en la Catedral, que es uno de sus icónicos discos, y después Lito nos había congregado tanto a mí como a otros tecladistas del rubro progresivo, como ser Ernesto Romeo, el Pollo Raffo, Rubén Goldín, Lito Vitale y yo, quien les habla, para hacer como un tipo homenaje a Emerson Lake and Palmer por los 50 aniversarios de Brain Salad Surgery, que es un disco icónico en lo que es el rubro de rock progresivo. Y bueno, fue una experiencia excelente porque pude compartir con mis pares progresivos, son tecladistas, digamos, de ruta, que nos conocíamos durante ya hace años, poder plasmar, aunque sea eso, para el programa de él, y disfrutar de ese momento y aprovechar y, bueno, homenajear de alguna manera a Emerson Lake and Palmer, que es una de las bandas progresivas que existen en nuestras vidas desde Hora Cero, y aunque sea poner esos leves minutos en un sentido homenaje como para que quede grabado y plasmado en el video. La verdad que fue una experiencia hermosa, fue bárbaro, porque cada uno estudió sus partes, más o menos nos pusimos de acuerdo. Si bien Rubén cantó la parte, estuvo encargado en la parte de las voces, estuvimos a nivel teclas Pollo Raffo, Ernesto Romeo y yo, y Lito Vitale se dedicó a tocar la batería. Y bueno, salió una sentida y maravillosa versión de Jerusalén, que grabara Emerson Lake and Palmer como tema de apertura en Brain Salad Surgery, y fue algo realmente increíble. Ya te digo, fue algo realmente increíble porque sabe dónde va todo y fue algo bárbaro. O sea, no sé cómo por ahí ponerlo en otras palabras, pero verdaderamente fue una gratísima experiencia y estaría bueno volverla a repetir. A raíz de eso, como yo ya venía tocando en los años 80, 90, e incluso hoy en la actualidad, volví a hacer hincapié un poco con eso, con mi trío, porque bueno, hubo bastante demanda de que cuando me vieron haciendo eso otra vez, diciendo, Richard, ¿por qué no volvés a hacer eso? ¿Qué sé yo? Y entonces es medio como que retomé un poquito esa vena progresiva, como para ponerla en práctica hoy día. Y esto por ahí no se termina nunca, ¿sí? Obviamente hay mucha gente con la cual por ahí uno quiere por ahí tocar también me estaba olvidando, me hiciste acordar, cuando venía Deacon Jones, Albert Collins, toda esa gente de afuera que tocó con Papo, a mí me alquilaban el órgano Hammond en esa época, de la producción que los contrataban, y bueno, también tuve la oportunidad de tocar en la rejuntada de lo que era Papo Blues con el que tocaba, por ejemplo, con Deacon John, con James Cotton, pues se ponían a probar, o la banda misma incluso de B.B. King, lo que eran los shows, cuando ellos venían y solían tocar en el Estadio Obras, llevábamos todos los equipos allá, armábamos todo y empezábamos a tocar. Entonces bajaban los músicos de la banda de B.B. King y terminábamos tocando con las bandas de B.B. King probando sonido. Y también tengo gratas experiencias con eso. En uno de los alquileres de los Leslie, no ya del Hammond, tuve la oportunidad de zapar con John McLaughlin de Francesco y Dennis Chamber, cosa que ni yo me lo podía creer, y me di cuenta que eran ellos después de que se fueron. Porque yo agarro, justo entro, y el tema es el siguiente, o sea, yo entro, conecto el Leslie al Hammond, qué sé yo, me lo pongo a probar,
Y sale un chabón al lado, un tipo, me dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Me dice, ¿estás probando? Le digo, sí, ¿querés probar? Y empezamos a tocar a 2, 4 manos, qué sé yo. Digo, yo lo miré y digo, ¿cómo toca este mono? Digo, ¿viste? Y en realidad lo veo y era un chabón gordo, casi calvo, con dedos gordos y dos lentes que tenían bastante aumento, barba. Yo digo, bueno. Se sube el baterista, empieza a tocar, digo, ¿cómo toca este tipo? Digo. Y el plato fuerte fue cuando sube McLaughlin en el medio, con los pelos así medios canosos, largos. Y si vamos al caso, si te tengo que referir a lo que yo me acordaba de McLaughlin, o de Francesco, o mismo de Dennis Chambers, yo a McLaughlin lo tenía de las revistas Pelo, con la Mahavishnu, de pelo cortito, con la Gibson Double Neck, y qué sé yo, y soy un chabón delgado así, semi morocho, con los pelos largos, y digo, viste, y no lo reconocí. Bueno, a Dennis Chambers, olvídate, lo había escuchado obviamente en cassettes, no sabía si era amarillo, negro, rojo, blanco, no sabía nada, no lo conocía. Y a Joe De Francesco lo tenía en la Keyboard Player cuando apenas empezó a surgir, y bueno, era un nenito de 20 años, 22 años, con el carita de nene, arito, los pelitos parados, flaquitos, qué sé yo, y no, por Dios que no los reconocí. Cuando voy a la disquería de un amigo, a la semana más o menos, de Roberto Samper, que también, bueno, hace rato que no lo veo, y también él tiene mucho que ver, porque Neira, cuando yo tomaba clases con Neira me mandaba los nombres de los pianistas, y Roberto Samper tenía una colección vasta de lo que eran discos en vinilo, long plays, no CD, ni pendrive, ni plataforma, tenía long plays físicos, muchos de jazz. Entonces González Neira me daba el nombre, yo iba a la casa de él y decía, mira, me dijo esto, fumaba pipa, muy parecido a Frank Zappa, el chabón. Sí, yo creo que tengo, me dice. Entonces agarraba, empezaba a bajar se servía de la, ¿cómo se llama? De los mostradores que tenía, porque tenía toda una pared llena de discos con tarimas, todo ordenadito. Me decía así, me dice, de acá de este tengo 2, 3, de este tengo 10, de este tengo 2. Y entonces agarraba, yo me llevaba todo cassette vírgenes de 90 y me grababa un long play de cada lado, y eso fue mi alimento, ¿viste? Fue una época increíble. Así que tanto nacional como internacional tengo mis vivencias y mis experiencias. También le alquilé una vuelta al Hammond a quien es Johnny Rivers, y terminé tocando con la banda de ellos en una prueba de sonido, con Deacon John, con Johnny Rivers, con James Cotton, con la banda de B.B. King, con Papo también, porque él lo teloneó un par de veces, y una vuelta, si mal no recuerdo, habíamos ido a un estudio allá en el Abasto para grabar algo con Deacon Jones, y estaba todo Papo's Blue con Deacon Jones, y estaba yo. Entonces, como habíamos miqueado y conectado todo, empezamos a tocar todo para miquear y nivelar los volúmenes, las señales, qué sé yo, pero ya te digo, no era una prueba. Empezábamos a tocar y se armaban una zapada que eran un chicle, o sea, no se terminaban más. Entonces, bueno, por eso te digo, tuve la grandiosa fortuna de poder haber tocado, compartido momentos tanto con Charly García como con Papo, que son los pilares del rock nacional. Y la segunda vez que estuve con Charly en el Roxy, las malas lenguas decían que había ido Spinetta también, pero que ese día justo no bajó de lo que era el reservado, porque bueno, se había querido quedar ahí y bajó Charly. Imagínate si hubiese bajado del reservado Charly y Spinetta, hubiese tocado con los dos juntos, y yo creo que no hubiese habido análisis que resistiera esa situación, ¿viste? Ya iba a ser como un poco demasiado. Oriundo de Castelao, loco. Mirá vos. Y, vete hoy, ¿viste? ¿Y qué querés? Están todos los rosas, ¿sabes? Yo me fijé que tú salgo, ¿viste? Pero a mí me deja fijar y apreté el freno tarde, ¿viste? Aguante tú salgo. ¿Qué? Mariana Costa. Bueno, hay gente, ya me siento internacional. ¿De dónde son, loco? ¿Que alguien más? Zona Oeste. ¿Alguien con
creo que ese es la caricia del músico, al artista. Si bien todo también tiene un fin, digamos, uno toca también por el gusto, pero también es un trabajo y también obviamente está bueno que haya una remuneración, pero yo creo que el reconocimiento, la caricia o el cariño del público, yo suelo decir en mi Facebook cada vez que me viene mi cumpleaños o subo alguna foto referente de alguno de los shows que se hiciera en ese momento, la gente me expresa su cariño, su proximidad, su admiración, o llamémosle como sea, pero son... y eso está bueno porque es lindo, como que es como una caricia al alma y es como una aceptación que yo creo que ni siquiera el dinero lo abona eso. O sea, es decir, vuelvo a repetir, está bueno obtener una remuneración por lo que vos hacés, porque está lindo, porque es un trabajo, no deja de ser un trabajo que si bien se hace a gusto, yo creo que está bueno y no está fuera de lugar, pero me refiero a que el cariño del público y la aceptación y todo esto de lo que me estás hablando, lo tengo muy presente y siempre me lo hacen saber o me lo hacen llegar de alguna u otra manera, y eso la verdad que es inmensamente gratificante y no se compra con dinero. Y en mi vida tendría que agradecer a todo el mundo, es decir, desde mi casa materna, que por ejemplo me bancó todo este delirio, porque yo cuando estaba en el colegio, yo al colegio no le daba ni 5 de bolilla, no me tomen como ejemplo, porque estaba completamente allegado a la música. Bueno, a mis viejos, que me dieron el lugar y me bancaron incondicionalmente, a ellos dos donde quieran que estén. Obviamente a Hugo González Neira, mi padre, mentor y mi maestro, y a mi maestra de clásico, a mi maestro de inglés, que me dieron las herramientas como para desenvolverme. Y bueno, obviamente al todo el público que se da cita, que siempre están ahí. Yo cada vez que en el Facebook, te vuelvo a repetir, cada vez que me refiero al público siempre soy un agradecido de que siempre están ahí, que están en la movida, que están en foto que subo, video que comparto o comentario que hago, siempre están en el ida y vuelta, y estoy sumamente agradecido a todos ellos y a toda la gente que compone mi círculo íntimo de amistad, que la verdad que, como por ejemplo vos, no tengo más palabras. Luz, gracias, bellezas, adiós. Adiós, gracias también.